Muy bien, estamos de vuelta con nuestro primer invitado de la noche, con el doctor Mario Barreda, que es médico neurocirujano. Voy a aclarar porque dije neurólogo y hay una diferencia. Bienvenido, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta noche. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Claro, neurocirujano, ¿sí? Infantil además, de la parte pediátrica. Bien, ¿y qué, bueno, cuáles son las consultas más frecuentes, los casos más frecuentes en neurocirugía infantil? La consulta de emergencia o de urgencia más frecuente son los traumatismos de cráneo. Sí. Los niños politraumatizados, en general secundarios a accidentes de tránsito, y que consultan en general en nuestra ciudad, sobre todo en la guardia de emergencia del Hospital de Pediatría. Y después, ¿qué otras consultas seguirían en frecuencia, además de los traumatismos? Por ahí vienen mucho la cefalea, algunos trastornos motores que pueden ser principios de alguna patología mucho más grave, pero en general en la emergencia se refieren a eso, a los traumatismos de cráneo, o a veces a aquellos chicos hidrocefálicos que tienen problemas con el funcionamiento correcto de su válvula, entonces vienen a la consulta por una disfunción valvular. Claro. Pero en sí, la mayoría de los casos de urgencia de la neurocirugía pediátrica son los traumatismos de cráneo. Claro, que es el tema, como decíamos, que vamos a extendernos y profundizar un poquito hoy. ¿Cuál es digamos, el traumatismo más frecuente también? A ver, en general, las urgencias son secundarias, como te decía hoy, accidentes de tránsito. Sí. Sobre todo los niños que son transportados en motocicleta. Después, los fines de semana se pueden agregar aquellos en los juegos infantiles, ¿no es cierto? Un tobogán, la caída de un tobogán, el golpe con una hamaca. Esas situaciones que son espacios recreativos. En espacios recreativos, exactamente. Y con respecto a los traumatismos de cráneo, por ahí sería lindo aclarar a los papás, o sea, todos los chicos menores de 5 años por una cuestión física, la cabeza pesa más en relación, lo que más pesa es la cabeza en relación al cuerpo. Claro, un porcentaje, digamos. Exactamente, entonces uno dice, se cayó 10 veces, 8 se va a golpear la cabeza y siempre se golpea en el mismo lugar. Claro. Pero es una cuestión física, eso es lo primero que uno tiene que tener en claro y que el 80% de las veces que uno se golpea la cabeza o los niños se golpean la cabeza es un traumatismo banal, leve, que no tienen menores consecuencias. Bien. Lo otro que sería interesante aclarar es por ahí que el papá llega a una guardia, ya sea la guardia de emergencia de un sanatorio o del hospital, exigiendo a veces, por todo esto que se ha globalizado la información, que se haga una tomografía de urgencia. La tomografía. Y lo que tenemos que decir que siempre los estudios tienen que ser usados con criterio, o sea, que a mí me brinde una información para tomar una conducta, la mejor conducta en ese momento, ¿no? Y lo primero que hay que hacer no es una tomografía, sino que el médico que le recibe lo que tiene que hacer es una evaluación, una mini evaluación neurológica para determinar cuál es la intensidad del traumatismo y así nosotros lo clasificamos en un traumatismo leve, un traumatismo moderado y un grave. El grave nadie tiene duda, el paciente que se va a internar directamente, irá a la terapia, etcétera, etcétera. Pero están esos grises que la mamá por ahí se cayó del tobogán y como lloró enseguida, siguió jugando, no le dio mucha importancia y a las 2 o 3 horas puede comenzar con un episodio de vómito, de mareo, o de irritabilidad, o de tendencia al sueño, que son todos síntomas que por ahí llaman la atención. Los padres dicen, algo le pasa, no es mi hijo, digamos. Sí. Bueno, eso uno lo puede evaluar en una guardia de emergencia manteniendo al paciente en observación. Una vez que sucedió el traumatismo, viene a la consulta, evaluado por el profesional y dice, bueno, mamá, te va a quedar en observación, que yo siempre digo, la observación clínica es lo que parece que nosotros no hacemos nada. Sí, no, la mamá me dice, pero me están teniendo acá 4 horas sentada y nadie le viene a ver y no hace nada, no le pone un suero, no le toman la temperatura, no. Claro. La observación clínica es eso. Y es fundamental. Y es el pilar fundamental y el pie inicial de cualquier otro tipo de tratamiento.
a partir de la observación que uno puede encontrar signos o síntomas que lo lleven a tomar un camino u otro. Claro. Pues, el programa anterior justamente teníamos un invitado que era un médico especialista en diagnóstico por imágenes y hablaba de esto, ¿no? De esa importancia de que el médico que atiende en primera instancia, sobre todo cuando hay un accidente, y después trabajar en equipo y ver qué es lo que mejor se tiene que, o sea, el mejor diagnóstico después ya posterior, lo primero es lo clínico, es fundamental esto. Entonces ya los padres que sepan, que confíen y que esperen que justamente lo que se está haciendo bien es eso, ¿no? Esperar y observar al niño. En general la emergencia siempre medicina en general se maneja por protocolos, ¿no es cierto? Sí. Pero si donde tienen mayor validez o mayor importancia, son más rígidos, es en la emergentología, digamos. Claro. Y la emergencia requiere de protocolo, y esto empieza con la observación. Sé que un niño, si es menor de 1 año y tuvo un traumatismo de cráneo, se va a quedar internado. 24 horas, lo voy a observar 4 a 6 horas, y ahí recién voy a hacer una tomografía. Porque a veces, o sea, está comprobado que si yo puedo hacer vengo con un traumatismo de cráneo, le realizo una tomografía de ingreso y la tomografía es normal y a las 2 horas empieza con vómitos, quiere decir que ese tiempo es necesario para que se produzca lo que se vaya a producir. Claro, recién. En general, los hematomas, o sea, los coágulos dentro de la cabecita, son venosos, entonces tardan en formarse. Claro, claro. Tenemos que darle tiempo a que se forme. Entonces, si yo le hago una tomografía de ingreso, no tiene ningún sentido. Porque que sea normal no me va a dar la tranquilidad a mí decirle vaya tranquilo a su casa. Claro. Qué importante que es esto, qué importante, porque también muchas veces dicen, no, ya le hicieron una tomografía ya tarde, ya cuando tuvo síntomas. Y es al revés justamente. Es justamente al revés. Claro. Cuando uno encuentra una sintomatología como esta que te refería anteriormente, que el chico se pone irritable o que tiene tendencia al sueño, o que persisten los vómitos, que tiene rechazo alimentario, que puede estar como mareado, como borracho, o que habla, que no se le entiende bien. Toda esa sintomatología me obliga a mí así a tomar la decisión de hacer una tomografía. Claro, ahí sí. Y en consecuencia el tratamiento que depende de lo que uno encuentra, ¿no es cierto? También está el otro hecho de hacer una radiografía. Casi hoy medio que uno descarta el uso de la radiografía de cráneo. En este caso. En los traumatismos, porque no tienen ninguna información. O sea, si yo veo que hay una fractura lineal, ya está. Claro. Y no me dice nada, porque yo no le voy a enyesar la cabeza al chico. Claro, y le voy a agregar más angustia al padre, decirle, mirá, vimos acá, tiene una fractura, y tal vez una fractura inofensiva, digamos, que no tenga ninguna consecuencia. Exactamente. Lo único que me habla una fractura de cráneo es de la intensidad con cual fue el trauma, digamos, que fue tan fuerte como para poder romper el hueso. Claro, pero no me aporta otra cosa. Lo que suceda después puede pasar cualquier cosa. Porque digamos. Lo que a uno le importa es el cerebro, no el hueso. O el hueso en 10 días se hace el callito óseo y terminó la historia. Claro, claro. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer un padre cuando sucede esto? Cuando hay un traumatismo, cuando se cae. Si es grave sabemos que va a correr ahí, no, decíamos, ¿no? En la gravedad ya sabemos que los padres van a ir a consultar, pero estamos hablando de aquellos casos justamente que aparentemente no fue un golpe muy fuerte, o fue un golpe y tiene un chichón inmenso. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? La consulta precoz es importante. Es la válida. En cualquiera de los casos, digamos, ya sea leve o sea un traumatismo moderado. La consulta precoz siempre es importante. En el caso de los bebés, por ejemplo, que están aprendiendo a caminar, ¿no? Que es como que se caen bastante frecuentemente, y entonces ahí es donde entra la duda. ¿Qué hacemos? Siempre, o sea, esos son los pacientes grises, digamos. Porque cuando es blanco o es negro uno sabe lo que hay que hacer. Siempre digo lo mismo, cuando a uno, cualquier cosa que le llame la atención, cuando uno hace la recomendación del alta, después de haber estado en la observación, le dice, mirá mamá, si tu hijo tiene cefalea intensa, o sea, si le dice que le duele la cabeza, si vomita, obviamente si tiene convulsiones, que también puede pasar, si tiene tendencia al sueño en un horario no habitual, es decir, si el chico todos los días a las 3 de la tarde duerme la siesta, a vos no te va a llamar la atención. Claro. Ahora, si es un chico que es pila, se levanta a las 6, son las 10 de la noche y sigue corriendo y a las 3 de la tarde quiere dormir,
te va a llamar la atención. Sí, claro. Entonces, cualquier síntoma que a vos te llame la atención como mamá o como papá o como adulto que está al cuidado de ese niño, la consulta precoz es lo más importante. Fundamental. Más vale una consulta de más que una de menos. Y no, claro, no ir tarde. ¿Y por qué? O sea, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Qué podría estar pasando que no se atiende a tiempo? ¿Cuál es el tratamiento? En general, en los traumatismos de cráneo, lo que nosotros encontramos como consecuencias, y son moderados o graves, va a haber la formación de coágulos o hematomas dentro del cráneo. Algunos van a requerir un tratamiento quirúrgico de urgencia y otros tal vez un tratamiento primero médico, y de acuerdo a su evolución también puede ser quirúrgico o no. O sea, es importante sí eso, determinar, porque obviamente que dentro del cráneo hay una ecuación que está dada por el cerebrito en sí, por el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que lava el cerebro continuamente, y la sangre. Esas tres cosas dentro del cráneo están en equilibrio. Cuando este equilibrio se rompe, se producen los trastornos, digamos. Si se rompe algún vaso y la sangre deja de circular dentro del vaso y se expande, forma un coágulo, está empujando al cerebro, no deja circular el líquido, está ocupando un lugar que no le corresponde. Si eso se perpetúa en el tiempo, el cerebro sufre. Claro. Y el cerebro se alimenta de dos cosas fundamentalmente, del azúcar y del oxígeno. La falta de esas dos cosas, las consecuencias son graves. Claro, va a tener consecuencias graves. Y decimos, yendo un poquito a nuestra provincia, ¿cuán frecuentes son los accidentes de autos, es decir, el traumatismo cráneo en el niño por accidentes de autos que en principio se podrían prevenir? Estoy participando de unas charlas de seguridad vial junto con el doctor Di Falco. Y realmente a mí no me gusta hablar de estadística, porque cuando uno habla de estadística parecen números fríos, pero en realidad están hablando de personas o de vidas que se perdieron. Pero es realmente impresionante las cifras. El 70% de los accidentes, el 78% de los accidentes están involucrados en motocicletas. Las motos, ahora eso ha crecido muchísimo. Y te diría que no creo equivocarme si te digo que el 80% de los traumatismos en una guardia están referidos a un accidente de tránsito. Y específicamente están involucradas motos, o sea, sí, el 80% son motos. Claro. Yo te digo, la consulta de un traumatismo de cráneo, el 80% debe ser por accidente de tránsito. Sí, muy alto. Y en esto, bueno, estamos hablando de los niños. Generalmente, ¿qué sucede? Es decir, ¿el niño va con casco y todo igualmente, o cómo es? Los niños no deberían viajar en moto. Primero en moto no deberían bajar. ¿A partir de qué edad? A partir de los 12 años dice la ordenanza municipal. Claro, o sea, está prohibido. Está prohibido. Sí. Bueno, y a partir de los 12 años... podrían circular en motocicleta. ¿Sí? Obviamente con el casco. El casco previene el 80% del accidente. Sí. De los accidentes graves, digamos, ¿no es cierto? Esto es como vacunarse, ¿no es cierto? Sí. Uno se vacuna y dice, bueno, no voy a tener enfermedad. No va a tener la forma grave de la enfermedad que te puede llevar a la muerte. Claro, ¿Sí? Atenúa. Bueno, esto es lo mismo. El casco previene en un 80% de las posibilidades de tener un trauma grave. ¿Sí? Los chicos hoy, en realidad uno ve en la ciudad continuamente, si uno se para en una esquina cualquiera de nuestra ciudad y en, no sé, 5 minutos le sobra para ver todo lo que pasa. El número de gente que va arriba de una moto, en las condiciones que manejan, que llevan el bolso, que llevan la mochila, que van 4 chicos. Eso es de todos los días, digamos. Y que atraviesan también por lugares, no sé, en la rapidez de pasar y demás, que no son los habituales. Sí, es todo una suma un gran combo, digamos, cultural, ¿sí? Porque uno dice, antes pasaba por una obra de construcción y veía todo bicicleta, hoy pasas por una obra de construcción y ves todo motos. No digo que esté mal, lo que digo es que voy
por ejemplo, te vas a un supermercado o a un hipermercado, pagás la primera cuota y salí con tu motocicleta. Claro. Nadie te preguntó si vos tenés carnet, si estás habilitado, si sabes manejar o nada de eso. Sí. Entonces, eso, acompañado de que llevas chico ahí arriba de la moto, es complicado. Bueno, y para que tomen conciencia, ¿qué porcentaje, si se podría hablar de un porcentaje, se calcula en un niño que tenga un traumatismo mediano, o sea, de estos chicos que llegan a emergencia, quedan con secuelas y que le va a afectar su calidad de vida? Mira, después de un accidente nada es igual. Pues hemos trabajado muchísimo en la atención prehospitalaria del accidente de tránsito, ha mejorado un 200%, y sigue con continuo crecimiento. La atención intrahospitalaria, hoy nuestro hospital ha mejorado un 300%. ¿Sí? El tema es que todavía estamos en deuda con lo posterior. ¿Por qué digo que nunca es igual? Porque vos podés superar la secuela motora y mejorar en muchos aspectos la rehabilitación, pero vos vas a tener 80 años y te vas a acordar del accidente que tuviste. Claro. O sea que la secuela psicológica es muy difícil de manejar. O sea, sí. Ese es el tema. Que, bueno, importantísimo. insisto que después de un accidente nada es igual para la persona. Y le va a afectar su calidad de vida. Para la persona, para la familia, porque no te olvides que estamos hablando de un niño sano y que va a la escuela, que tuvo un accidente donde la mamá tiene que dejar a los otros chicos para atenderlo porque está en la terapia intensiva, el padre tiene que dejar de trabajar, hay que acomodar el resto de la familia, o sea, cambia todo. Involucra todo, es socioeconómico, cultural el tema. Exactamente, bueno, esa importancia y que juntos, o sea, y con responsabilidad, eso se puede bajar muchísimo los índices y se puede evitar. Con educación. Y educación. Con educación. Que las reglas sean claras y que no se rompan, para todos por igual. Exactamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Le decimos a la gente dónde atiende usted. Y bueno, yo estoy en Sanatorio Boratti, en Neurosalud y en el Hospital de Pediatría. Y en el hospital. Bueno, buenísimo, excelente. Muchísimas gracias como siempre. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.